Pues bien, en ese problema vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces partimos de lo siguiente. Un automóvil parte del reposo y acelera. Entonces significa que hay un cambio de velocidad. Entonces a esto le voy a llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero como me dice que acelera, entonces se convierte en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque también puede desacelerar. Pero vamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice que parte del reposo y acelera uniformemente. Entonces, si parte del reposo, significa que está estático, está quieto. Como en ese momento no tengo desplazamiento, entonces tengo una velocidad que está en reposo. Por lo tanto, decimos que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Cero porque no tiene movimiento. Dice, y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundo al 20 metros sobre segundo. Entonces decimos que la velocidad, en este caso va a ser la velocidad final, es igual a 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo que tarda en recorrerlo? Pues son 4 segundos. Entonces me dice que debo determinar la aceleración y debo de encontrar también la distancia. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una velocidad y una aceleración? De entrada podemos representarlo por el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a hacer un breve espacio aquí. La velocidad se mide en metros sobre segundos y la aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Y acuérdate que ese exponente juega un papel muy importante porque significa que va creciendo esta velocidad y en el momento que va cambiando en un sentido positivo, deja de ser velocidad y se convierte en aceleración. Y bueno, para esto vamos a ocupar fórmulas que son distintas a las que veníamos utilizando en el movimiento rectilíneo uniforme. Una de ellas es la aceleración. Vamos a llamarle la fórmula número 1. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Sale? Vamos con la fórmula número 2. La fórmula número 2 atiende directamente a la distancia. Entonces me dice que la distancia es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial que multiplica al tiempo. La fórmula número 3 establece lo siguiente. Me dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Y nos vamos a la fórmula número 4 y quizás sea la última. Entonces vamos con la siguiente. Me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final, todas estas divididas entre 2 y multiplicadas por el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, te las presento. Estas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues bien, entonces, una vez que ya determinamos las variables y tenemos ubicadas las fórmulas, esto es como un rompecabezas, es decir, es un análisis muy sencillo, consiste en lo siguiente. Si te das cuenta, tengo la velocidad inicial que es 0, siempre va a ser 0 porque, bueno, estoy en reposo. Tengo la velocidad final, que es la velocidad después de la inicial, es decir, el último tramo que recorrió, que en este caso fue a 20 metros
sobre segundo, y también tenemos la variable de tiempo que equivale a 4 segundos. Entonces, estas tres variables que tenemos aquí, ¿en cuál de estas fórmulas podemos sustituirlos? Entonces es como agarrar una pieza y empezarla a incorporar en el rompecabezas. Entonces vamos a ver cuál sugieres. Bueno, pues ¿qué te parece si utilizamos, por ejemplo, esta, la número 1? Vamos a ver por qué. Fíjate, esto va a ser igual, voy a calcular la aceleración, entonces tengo que ubicar la velocidad final. La velocidad final aquí está, me dice que son 20 metros sobre segundo, entonces son 20, menos la velocidad inicial, que en este caso es 0. Y esto lo vamos a dividir entre el tiempo, que en este caso son 4 segundos. Esta es la cantidad que representa, 4 segundos. Entonces, si a 20 le quitamos 0, pues el resultado obviamente va a ser igual a 20. Si lo dividimos entre 4, pues entonces decimos que la aceleración es igual a 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta forma ya encontré la primera variable, que es aceleración. Pero me falta encontrar la distancia. Entonces es muy importante que una vez que ubicamos estos resultados, pues lo podamos representar en estas variables. Entonces quito los signos de interrogación y escribo 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y otra vez es un rompecabezas. Necesito ver en cuál de estas fórmulas, obviamente quitando la 1 porque esta ya la utilicé, puedo calcular la distancia. Entonces vemos qué fórmula podemos utilizar. Está la 2 y está la fórmula 4, que de hecho ya están pues prácticamente de manera directa. Vamos a utilizar, por ejemplo, la número 2. Entonces dice, la distancia es igual a la constante, que sigue siendo 1 medio, por la aceleración, y me doy cuenta que la aceleración es de 5. Entonces, como está junto el 1 medio con la A, pues está multiplicando. Entonces, en este caso representa 5. Bien, cerramos el paréntesis, encuentro tiempo. El tiempo me dice que es de 4, pero como está elevado al cuadrado, entonces decimos que 4 por 4 es igual a 16. ¿Sale? Recuerda, no es 4 por 2, 8, es 4 por 4, 16, porque el 2 indica el número de veces que se va a multiplicar el factor, que en este caso es 4. Seguimos la formulita, decimos que es más la velocidad inicial, que es 0, y el tiempo, que en este caso es 4. ¿Sale? Entonces, es una jerarquización de operaciones, vamos a resolverla. 0 por 4 pues es igual a 0, automáticamente se elimina. ¿Cuánto es 16 por 5? Bueno, pues 5 por 6 es 30, llevamos 3, 5 por 1 es 5, más 3 que llevábamos es 8. Esto es igual a 80, y 80 va a multiplicar a 1 medio. Entonces, bueno, tenemos la multiplicación de un número fraccionario con un número. Es un número fraccionario con un número entero. Entonces, si lo queremos hacer el procedimiento, escribimos un 1, que es el neutro multiplicativo, para convertirlo en fracción, y multiplicamos 1 por 80, pues es igual a 80. 2 por 1 es igual a 2. Si divido 80 entre 2, pues el resultado es igual a 40. Eso significa que la distancia es igual a 40 metros. Y bueno, de esta manera es como hemos encontrado estos dos resultados. Por un lado, la aceleración me dice que es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí está, aceleración, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y por otro lado, la distancia, que la tenemos en esta parte de ese planteamiento, me dice que es igual a 40 metros. Y bien, de esa forma hemos terminado el
problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, te voy a dejar uno de tarea y espero que sigas el mismo procedimiento. Recuerda, solamente hay que identificar las variables y ver en qué fórmula voy acomodando estas variables y posteriormente las resuelvo.